El Banco Mundial es una organización internacional que se encarga de reducir la pobreza a lo largo del mundo. Esto se logra a través de préstamos a los países miembros con el propósito de que se creen proyectos que sean orientados a la reducción de la pobreza y la desigualdad. De esta manera, el Banco Mundial busca reducir la desigualdad económica a través del mundo. Estos préstamos que el Banco Mundial suele otorgar se realizan a partir de una serie de normas particulares que forman parte del derecho internacional. Entonces es bajo el marco jurídico propio del Banco Mundial que se realizan convenios con los estados. Esta es la principal manera en la que el Banco Mundial interactúa con los agentes del derecho internacional público a través de préstamos. A diferencia de los gobiernos de los países, el Banco Mundial no firma tratados comerciales, firma acuerdos de cooperación y préstamos con los gobiernos que lo soliciten. Así que ese es el medio por el que interactúa con los estados. De esta manera, lo que nosotros normalmente conocemos como el Banco Mundial es un grupo compuesto de 5 instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Estos son los 5 organismos que forman el grupo del Banco Mundial, pero comúnmente cuando hablamos de esta organización nos estamos refiriendo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y los préstamos que éste realiza. Esta organización tiene una personalidad jurídica que le permite establecer tratados y firmar acuerdos con los países, además de participar en arbitrajes. Esto implica que el Banco Mundial interactúa con otros países, pero bajo sus propias normas, y esto lo protege dentro del derecho internacional de las normas de los países, las normas del derecho interno. El Banco Mundial se formó por el convenio constitutivo creado en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Varios de los países que asistieron a la conferencia firmaron el convenio y entonces en 1945 este entró en vigor y se creó el Banco Mundial. Entonces es bajo los acuerdos que crearon el convenio constitutivo que el Banco Mundial establece su propia jurisdicción y eso permite que actúe de manera independiente al derecho interno de cada país con los que interactúa. El artículo 7 del Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es el que le cede al banco las inmunidades y privilegios que lo protegen frente a las jurisdicciones nacionales. Esto lo permite que opere como una entidad supranacional, independiente a los gobiernos de los estados que son miembros. Esto hace que la organización sea independiente y que tenga la capacidad de interactuar de manera equitativa con los gobiernos. De esta manera, ningún gobierno será capaz de demandar o de tratar de exigir al Banco Mundial basándose en sus propias leyes, sino que para empezar tiene que conformarse a los artículos del convenio constitutivo antes de ser parte, y por esos propios artículos es que el banco mantiene su independencia ante cualquier país. Entonces, si la principal interacción del Banco Mundial con otros gobiernos es a través de los préstamos, se tiene que establecer un marco dentro de los países que les permita integrar dichos préstamos a sus marcos jurídicos nacionales. Una consideración importante es cómo interactúa el Banco Mundial y México. En el caso particular de nuestro país, antes de contratar un préstamo, el Congreso de la Unión tiene que aprobar el préstamo. Esto es establecido en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de eso, el artículo 133 establece que cualquier convenio o cualquier préstamo o contrato firmado con el Banco Mundial tiene validez antes que la Constitución Política, pero sin embargo tiene una jerarquía superior a la de las constituciones locales o estatales.
Y entonces, una vez que el Congreso de la Unión aprueba un préstamo, la Secretaría de Hacienda tiene que integrar los fondos adquiridos en la ley de egresos, en el presupuesto de egresos de la Federación, para así integrar ese dinero adquirido a través del préstamo hacia el siguiente ejercicio y así poder utilizarlo para los proyectos que necesite financiar. Un proyecto en particular que fue financiado por un préstamo del Banco Mundial es el proyecto Fortalecimiento del Sector Salud COVID-19. Este fue ejercido por la Secretaría de Salud y se pidió al Banco Mundial un préstamo con un monto equivalente a 19.214 millones de pesos. Entonces, además de negociar la Secretaría de Hacienda el mismo contrato y el monto a prestarse, tuvo que estar de acuerdo en la negociación con los motivos internos o los convenios internos que tiene el Banco Mundial. Por ejemplo, tiene que seguir un proyecto financiado con fondos del banco, unas cláusulas de que el proyecto va a buscar proteger el medio ambiente y propiciar el bienestar social. Además de que en este proyecto en particular se incluyeron requisitos que pedían que las compras públicas fueran hechas de manera transparente para que pudieran ser rastreados los recursos. Entonces, de esta manera, el Banco Mundial y en su personalidad jurídica como organismo internacional interactúa con el derecho interno mexicano, pero no se le sobrepone sin antes la consideración del Congreso. De esa manera, a pesar de que México forma parte del convenio constitutivo del Banco Mundial, también es parte de la Constitución Política el primero realizar una revisión por parte del Congreso antes de la firma de cualquier tratado o de la petición de cualquier préstamo.